Gracias a todos por conectarse. Vaya conmigo de una vez al libro de Deuteronomio capítulo 28. Hemos estado estudiando este capítulo, vamos a estudiar este capítulo. Iniciamos la semana anterior y vamos a ir versículo por versículo. Es un capítulo hermoso de las promesas de Dios para el pueblo y vamos a estar analizando los versículos del 3 al 8. Deuteronomio 28 del 3 al 8. Dice la Biblia: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como ustedes pueden ver, esta porción de la Escritura está cargada de los mejores deseos de Dios para nuestras vidas. Únicamente la obediencia tiene derecho al mando, dice Emerson, un poeta y pensador estadounidense que vivió entre los años 1803 y 1882. La obediencia y el poder complacer los deseos de Dios para nuestra vida es básico para poder recibir sus bendiciones. Y aquí hay 2 palabras clave que yo quisiera que ustedes y yo podamos aprender en esta meditación de la palabra de Dios, y es la palabra bendición y la palabra rebeldía. Son contrarias, no se unen, no se juntan en ningún punto del camino. La rebeldía nos aleja de las bendiciones de Dios. La ausencia de la rebeldía nos acerca a las bendiciones de Dios. Es por eso que quiero titular este mensaje: la tranquilidad que viene después de dejar la rebeldía. Cuando uno ya está a cuentas con Dios, cuando uno ya ha reparado su vida, sus caminos y ha tratado de alinear sus pensamientos a los pensamientos de Dios, se llena nuestro interior de una paz y una tranquilidad que nos deja dormir bien, que nos deja vivir nuestra vida con plenitud, nos deja ser felices, tener contentamiento, dice la Biblia, tener una alegría interna, y es porque hemos abandonado la rebeldía y nos hemos acercado a Dios, y a consecuencia de haber dejado la rebeldía, entonces esta lista de bendiciones y otras cosas que vamos a estudiar más adelante vendrán a nuestro ser. La palabra bendito viene de un vocablo hebreo en esta oportunidad, porque estamos leyendo el Antiguo Testamento, que se pronuncia Barak, así como lo oye, Barak, así como se llamaba se llama uno de los expresidentes estadounidenses, Barack Obama. La palabra Barak significa bendito, bendijo, bendecido, arrodillarse y bendecir a Dios, o ser bendecido por Dios. Los hombres, ser bendecidos por Dios, eso es lo que quiere decir esta palabra que se usa en esta porción. La bendición, entonces, para que logremos entenderlo, es una invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad, o el recibimiento mismo de estos bienes. En general, el pueblo que vive existencialmente en la presencia de Dios, caminando con la presencia de Dios, amándole, obedeciéndole, goza de esta bendición, o también llamada provisión divina. Esta es la palabra bendición. Entonces, cuando nosotros analizamos todo lo que llevamos estudiado hasta este momento, vamos a leer una vez más Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, que analizamos en la última oportunidad. Dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas naciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En estos primeros 2 versículos estaba la llave, la clave,
la acción que tiene que hacer el ser humano para poder desbloquear todas estas bendiciones de las cuales hemos hablado. Oír, escuchar atentamente, guardar los mandamientos, poner por obra lo que Dios nos manda en su palabra es lo que va a desbloquear y nos va a hacer descargar. Estoy hablando un montón de términos así bien de redes sociales o de cuestiones digitales. Nos va a hacer descargar las bendiciones, ese programa de bendiciones que vamos a poder instalar en nuestro corazón y en nuestra vida. Esa era lo que estudiamos en la última oportunidad. La palabra bendito, ahora regresando a nuestros versículos de hoy, entre el 3 y el 8, dice, la palabra bendito la podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, o sea, una por versículo más o menos, un poco más. Vemos cómo esta palabra de bendición quiere decir yo te voy a acompañar en todas estas áreas de tu vida. Ese es el propósito de Dios. Si nosotros oímos la voz de Dios y abandonamos una vida de rebeldía para acercarnos a Él, a consecuencia se va a desbloquear o se va a abrir, se va a quitar el candado en donde Dios va a poder darnos su compañía para que podamos vivir nuestra vida en todas las áreas que Él menciona acá. Esto es lo importante que ustedes y yo debemos comprender. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto del vientre. Vamos a analizar, por supuesto, cada una de estas bendiciones que Dios nos quiere dar. Por eso es una dicha tener la compañía de Dios reflejada en sus bendiciones a lo largo de nuestra vida. Pero Él necesita nuestra obediencia. Él necesita que dejemos la rebeldía y entonces empezar a enfocarnos en Él. Esa es la clave. Si nosotros a estas alturas de la vida no hemos comprendido que lo que Dios quiere de nosotros es que dejemos la rebeldía y amemos la obediencia para que Él pueda descargar todo su potencial sobre nosotros y Él pueda bendecirnos en lo que estamos en este mundo. Lo he dicho muchas veces, lo voy a decir una vez más, porque esta es la manera en la que nosotros debemos entender la vida espiritual en la tierra. Este tiempo que nosotros vamos a vivir acá, 60, 70, 80, 90 años, todo este tiempo es un tiempo de preparación. Es aquí donde se hace el trato, es aquí donde se negocia el futuro, es aquí donde nosotros podemos cerrar el contrato de lo que va a ser la vida eterna. Esto es nada más un paso, este es un tiempo limitado en el que vamos a estar en este mundo y es la única manera de poder asegurar la vida eterna. Nosotros no podemos asegurar la vida eterna sin nacer. Dios nos ha obligado a hacer todo este protocolo de que nuestra madre sea concebida, de que hayamos nacido en un parto natural, de que hayamos nacido de hombre y de mujer, hayamos sido concebidos de acuerdo a la voluntad de Dios, hayamos venido a este mundo y en este proceso Él nos dice, ok, te tengo que tener en el mundo porque tenés que nacer de esta y esta forma, y de esta y esta manera vas a lograr el perdón de pecados y la vida eterna, y yo te voy a acompañar en ese tiempo que vas a estar en la tierra, que es un tiempo reducido, pequeño, transitorio, hasta que tú y yo nos pongamos de acuerdo y podamos tener la vida eterna juntos, en paz, en tranquilidad. Te voy a quitar todos esos problemas que tenés en ese mundo, ese peligro que hay en ese mundo, la enfermedad, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que venimos a hacer acá. Para que nosotros tengamos un tiempo exitoso en este espacio de 7, 8 décadas que vamos a vivir aquí, algunos menos, nos tenemos que acompañar de Dios y no tenemos que olvidarnos que nuestra meta está al final. Que este tiempo acá lo que hace una vez más es quitarle el candado, quitar la llave a la compuerta de bendición que Dios nos quiere dar para lo que viene después. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que ser una vida relajada, tranquila. Tenemos que ir caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y dejar la rebeldía. Por eso
es que pasamos un tiempo los predicadores advirtiendo a la iglesia de que hay cosas en el mundo, ideologías, doctrinas, falsos profetas, falsos maestros, la sociedad que nos presiona, las organizaciones mundiales que quieren que nuestro pensamiento esté fijado en algo que ellos han armado ya. Y todo esto lo que hace es alejarnos de Dios, de este estilo de vida que Dios quiere que tengamos para recibir todas las bendiciones y poder caminar junto a Él este corto tiempo que vamos a estar acá. Para los que tenemos ya algunos años en este mundo, nos damos cuenta que esto es corto, es rápido, cerramos los ojos y de repente ya pasamos los 50. No vimos ni siquiera a qué horas, tenemos una vida tan ajetreada, tan rápida, a veces estresante, que de repente no nos damos cuenta y el tiempo se pasó. Nosotros ahí tenemos que realizar los momentos en los cuales vivimos en obediencia a Dios y evitar los momentos en los cuales vivimos en rebeldía a Dios. Por lo tanto, la tranquilidad que viene después de dejar la rebeldía es el tema que estamos tocando hoy en esta oportunidad. La dicha de tener la bendición de Dios es sobrenatural. Los primeros versículos, los versículos que hemos leído ahora, dice, bendito serás en tu ciudad, bendito esto. Vamos a analizar las diferentes áreas de la vida del creyente obediente. Primero, es una dicha vivir para Dios y esa dicha trae bendición. No es difícil, no es gravoso. Claro, si lo queremos comparar a lo que el mundo ofrece, si nosotros vemos las letras de las canciones que hay ahora modernas y los grandes conciertos que se hacen para escuchar cosas que no le agradan a Dios, todo eso nos va a crear un problema, por supuesto, porque la sociedad va a querer impulsarnos a que nosotros también seamos parte de todos estos eventos. Entonces ahí es donde se pone un poco dura la cosa. Sin embargo, si esas fuerzas no existieran, para nosotros sería una vida muy buena, muy placentera vivir de acuerdo a su voluntad. Dice la primera bendición, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Esto quiere decir, cuando yo voy a la ciudad, quiere decir que voy a trabajar, es decir, que voy a ir a hacer algunas actividades comerciales, lo mismo que se hace en el campo cuando se da la producción. Entonces Dios nos va a bendecir ya sea en la ciudad o en el campo, en nuestro trabajo o en nuestro oficio. Cualquier cosa a la que usted y yo nos hayamos dedicado a hacer, el vivir en obediencia a Dios nos va a traer bendición, donde quiera que estemos. Hoy estoy transmitiendo desde otra ciudad que no es la ciudad de donde vivo. Y así ustedes conocen a lo que me dedico, puedo andar en diferentes ciudades, pero yo voy a andar siempre acompañado de Dios. Tengo que andar siempre acompañado de Dios. Estamos muy expuestos a los peligros, a los desafíos, a las diferentes sociedades en los diferentes países. Algunos son abiertos en una cosa, otros son abiertos en otra, y todo esto nos puede producir inconvenientes. Aparte, por supuesto, de los inconvenientes que tienen las profesiones o los oficios a los que nos dedicamos. Dios promete tenernos en bendición en donde quiera que andemos. También dice el versículo 4, bendito el fruto de tu vientre. Y esta es una bendición sobre los hijos y descendientes. Es aquí donde ustedes y yo empezamos a abrir un poco el círculo. Hemos hablado de que este tiempo que vivimos los seres humanos acá es un tiempo en el cual negociamos a través de la fe, a través de la aceptación de Jesús como Salvador, nuestro futuro. Eso es personal, es independiente, es individual. Pero si nosotros lo hacemos bien, vamos a heredar esa bendición a nuestros seres queridos. Y como bien lo dice la frase, seres queridos. Si usted le tiene cariño a sus semejantes, y sobre todo a sus familiares y parientes, entonces usted quiere lo mejor para ellos. Entonces la bendición de Dios va a llegar también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro alrededor, cuando nosotros caminamos con Dios. Vea qué bendición. Deuteronomio, siempre este libro, pero en el capítulo 7, versículos del 12 al 13 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia
que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que daría. Cuando nosotros hacemos este esfuerzo de vivir fuera de la rebeldía de Dios y acercarnos a Él en obediencia, estamos generando una buena herencia eterna para nuestros hijos. Ellos tendrán que hacer lo propio. El camino, la presencia y la promesa de Dios estarán con ellos. Ellos serán los responsables de poderla mantener. Ya probablemente nosotros no estemos presentes cuando ellos ya estén adultos y estén trabajando por manejar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no será nuestra responsabilidad porque ellos tendrán la suficiente edad para poderlo hacer correctamente. Pero haber sido llevados en esa línea es la responsabilidad de nosotros y es la bendición que podemos heredarle a nuestros hijos, más que una herencia monetaria. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. El fruto de nuestro trabajo será bendito por Dios. Cuando Él camine con nosotros, cuando nosotros le pidamos caminar a través de la obediencia y alejarnos de la rebeldía, el fruto de nuestro trabajo se verá. Y es ahí donde nosotros vemos y que hay personas que ganan mucho dinero, pero así mismo se lo gastan. Hace poco oí un reporte, no sé si la noticia es veraz o no es veraz, es una ilustración que quiero nada más retomar ahora de un famoso boxeador que ha ganado muchas ligas y ganó muchos millones de dólares como un boxeador famoso. Pero se lo gastó todo. Según lo que dicen en las noticias, en este momento el hombre está en bancarrota y está queriendo buscar otra pelea para poder ganar unos millones más y seguirse dando el estilo de vida que se daba. Conocido por botar el dinero en mujeres, por botar el dinero en fiestas, etcétera, etcétera. Millones. Y cuando estoy hablando de millones no son 5, ni 6, ni 7 millones. Estoy hablando de decenas o tal vez de cientos de millones que este hombre ganó. Pero cuando nosotros no andamos en rebeldía a Dios y haciendo cosas que le agradan a Dios, el fruto del trabajo tiene que multiplicarse. El fruto del trabajo lo tenemos que ver. ¿Ha oído usted esa frase que dice: el dinero se me fue entre las manos como que era agua? Hay momentos en los cuales no hemos sido muy ordenados en nuestra administración y puede ser que eso suceda. Pero hay momentos en los cuales estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y no es que nos tenemos que volver todos millonarios. No estoy hablando acerca de eso ni quiero confundir esto con la doctrina de la prosperidad. No. Quiere decir que Dios va a bendecir el fruto de nuestro trabajo. Quiere decir que el dinero debería alcanzarnos para vivir, para lo que necesitamos, para no tener que pasar situaciones difíciles o complicadas en el área económica. Y que si éstas llegaran a pasar porque nosotros no tuvimos una buena sabiduría en la administración de nuestros bienes, Dios va a estar con nosotros para suplir nuestras necesidades. Deuteronomio capítulo 30, un poco más adelante que el que estamos leyendo y analizando, pero en Deuteronomio 30, versículo 9, dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y cuando dice para bien, es para lo bueno, no para gastar en nuestros deleites y en nuestros pecados, como la ilustración que ponía sobre este boxeador famoso. Otra de las cosas que menciona acá dice la palabra en el versículo 5 que estamos analizando: benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Esto quiere decir directamente la provisión alimenticia. Estamos hablando de algunas cosas que nos sostienen, como un lugar donde vivir, como una cama donde dormir, pero en este punto específico el Señor habla de la provisión a nuestra mesa, de la provisión a nuestra cocina, de lo que vamos a tener para poder alimentar nuestros cuerpos y el cuerpo de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Proverbios capítulo 3 versículo 10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
quiere decir que siempre habrá un plato de comida para nosotros, si caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Después dice el versículo 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Sobre la salida y la entrada del creyente diligente y en obediencia, el Señor nos puede acompañar. No quiero que vayamos a tomar este versículo de una manera equivocada. El Salmo 121, versículo 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por supuesto, hay cuidado y hay protección de Dios, pero cosas pasan en el mundo. Vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo donde suceden accidentes y ustedes y yo estamos sujetos a esa misma regla. Nos enfermamos, nos deterioramos, nos asaltan, podemos tener un accidente de tránsito, un accidente en una escalera, podemos tener un accidente en cualquier lugar. Estamos sometidos a las mismas leyes físicas, a las mismas leyes de cualquier otro ser humano. En eso estamos claros. Pero el Señor guardará nuestra vida de cualquier cosa que Él no haya planificado hacer sobre nosotros, de cualquier cosa que no esté acorde a sus planes. Él va a guardar nuestra entrada y nuestra salida. Puede ser que nos pase algo en algún momento porque estamos expuestos a esto en este mundo. Puede ser que nos pase, puede ser que venga Dios y nos guarde del 60% de accidentes o de cosas que nos sucedan, pero el otro 40% tienen que pasar porque vivimos en este mundo, no somos invencibles. Dios es invencible, a Él no le puede pasar nada, pero a nosotros sí nos tiene que pasar algo porque estamos aquí transitoriamente. Ustedes y yo vamos a terminar este espacio, este tiempo en este mundo. Entonces nos va a proteger y nos va a asegurar algo que no sea un abuso sobrenatural sobre nosotros, pero también estamos sometidos a lo que sucede en el mundo. Por eso viene ese cuidado y esa protección de Dios, pero tenemos que tener precaución. Por eso viene la siguiente promesa: Jehová nos va a defender de nuestros enemigos. El enemigo va a poder venir y nos va a atacar. No quiere decir, cuando Él dice que nos va a defender de nuestros enemigos, quiere decir que van a haber enemigos. Y cuando dice que nos va a defender, quiere decir que esos enemigos nos van a atacar. Vamos a sufrir ataques. Pero Dios estará ahí con nosotros. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, porque por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de tu presencia. Pero ya resultamos agredidos, ya resultamos atacados. Va a pasar. El ser cristianos y es tener todas estas bendiciones de parte de Dios, tenemos que ser honestos, tenemos que ser claros. No significa que nada ni nadie nos va a tocar en este mundo. Esto Dios no lo ha prometido. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y en otro como esto dice, defenderá de sus enemigos, porque los enemigos nos van a atacar. Entonces, no es que ustedes íbamos a estar en absoluta burbuja en donde no va a entrar ningún tipo de problema sobre nosotros o ningún tipo de dolor o ningún tipo de situaciones incómodas. Las vamos a vivir, pero Dios estará ahí para defendernos, para darnos fortaleza, para seguir adelante viviendo en este tiempo hasta que estemos en su presencia. Éxodo capítulo 23, versículo 22. Retoma una escena un poco larga porque son varios capítulos, desde el capítulo 19, si no estoy mal, 19, 20, 21, 22, 23 y un poquito más hasta el 24, en donde Moisés está en el Sinaí recibiendo la ley de parte de Dios. Y él se fue 40 días a platicar con el Señor al monte. Y en una oportunidad en el capítulo 23, versículo 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Pero ese hombre había estado 40 días en el desierto, subido en la montaña, en el monte Sinaí, platicando con el Señor. Se acompañó de Dios. Hubieron frases célebres que salieron de esa historia. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Señor, no quiero ir sin ti, necesito que tú vayas conmigo. Esa plática, esa dependencia que había de Moisés hacia Dios,
Es la referencia que hoy tenemos usted y yo para poder aplicar estos versículos que estamos viendo. La bendición de Dios vendrá si yo tengo esa misma dependencia, si alejo la rebeldía, abrazo la obediencia y camino con Dios. El respaldo de Dios, y seguimos desarrollando esto, vamos para el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Estos son nuestros proyectos familiares, estos son nuestros proyectos profesionales. Sobre todo proyecto que el creyente obediente y alejado de la rebeldía emprendiere, el Señor dice que nos asegurará su bendición, siempre y cuando, por supuesto, ese proyecto esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que tener también sentido común. No le vamos a poner un proyecto de una cervecería con una barra show al Señor esperando que nos vaya bien. Por supuesto que el Señor no va a permitir que nos vaya bien porque estamos trabajando en rebeldía. Y decimos, sí, es que el Señor no me quiere porque mi negocio no prospera, no me va bien. Ese negocio se lo va a apoyar Satanás, de seguro, pero Dios no. Entonces, cuando yo le pongo los proyectos a Dios, mis proyectos a Dios, son los proyectos que están alineados a su voluntad, por supuesto. Y Dios está disponible para poder bendecir sus graneros y todo aquello en que pusiera en su mano. Pruébelo y va a ver. También encontramos acá que la bendición y dicha va a extenderse y se va a afincar dentro de la familia del hogar y nuestras posesiones terrenales. Al final del versículo 8 dice, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nuestra casa, ese pedacito de, esa porción de tierra en comparación al resto del mundo que Dios nos ha prestado para vivir, ese lugar que está escriturado a nombre de Jesucristo, pero nos ha permitido poderlo hacer usufructo, se llamaría la palabra, podemos utilizarlo hasta que nos vayamos de este mundo o estén nuestras generaciones ocupando esa porción de tierra. Nos damos cuenta que Dios va a bendecir esas posesiones terrenales, estará presente en ese lugar. Y eso es lo que usted y yo tenemos que asegurar hacer, que Dios esté presente en nuestro hogar. Por lo tanto, el creyente obediente tendrá dicha en su vida al ver la mano del Señor resplandeciéndole en todas las áreas. ¿Cómo dejar entonces? Porque todo lo que hemos hablado ahora son las bendiciones que llegan a darnos tranquilidad, y por eso el nombre de este estudio, la tranquilidad que viene después de dejar la rebeldía. Pero la pregunta obligada puede ser, ¿cómo dejar la rebeldía para poder abrazar estas bendiciones de Dios? Todas las bendiciones que ya hemos hablado, los versículos del 3 al 8 que ya hemos analizado. Lo primero es reconocer que estoy en rebeldía. No puedo combatir la rebeldía si no reconozco que estoy en rebeldía en algunas áreas de mi vida. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este es un discurso o una conversación o una discusión entre Samuel y el rey Saúl. Lo puede usted ver en 1 Samuel 15, 23. Hay dos palabras clave acá, adivinación y obstinación. Y estas cosas son catalogadas como rebelión. Jeremías capítulo 2, versículo 19, dice el profeta, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, esta rebeldía en la cual se unen estos dos temas que nos da acá en Primera de Samuel, la adivinación y la obstinación, vemos que es un pecado delante del Señor, es un pecado equivalente a la hechicería y la adivinación. La rebeldía es un pecado equivalente a la hechicería y a la adivinación. ¿Por qué? En el original hebreo, la palabra adivinación significa practicar los encantamientos, ser un adivino, o sea, predecir el futuro o descubrir lo oculto por medio de señales, presagios y poderes sobrenaturales que no vienen de Dios. Es irse con el otro partido, es irse con el otro equipo, es irse con la otra mentalidad, con la otra doctrina, que es Satanás. Nosotros no podemos hacer esto. Y dice que como pecado de adivinación es la rebeldía, así de malo es.
Si la adivinación es algo que es abiertamente en contra de Dios, imagínense ustedes que también Dios pone la rebeldía en esa misma categoría. La obstinación viene de una palabra hebrea que significa insistir, persuadir, urgir, ejercer presión a través de las palabras y así obligar a alguna acción. Esto es la palabra obstinación. Adivinación, obstinación, rebeldía, todo esto viene mezclado. La rebeldía es el pecado con conocimiento de causa. Una prevaricación o una transgresión es lo que le llama la Biblia a esto. Es el pecado con conocimiento de causa en contra de Dios, en contra del Señor y su palabra, como también la obstinación es ejercer la presión para tratar de persuadir a Dios de que lo que estoy haciendo es correcto, que yo quiero hacer mi voluntad y sacarle la vuelta a Dios. Todo esto a Dios le molesta mucho y es ahí donde Dios se separa de nosotros, le echa llave a la bendición, a todas estas bendiciones que hemos leído debido a nuestra rebeldía. Es un pecado a nivel espiritual. La rebeldía es un pecado a nivel espiritual. No es un pecado cometido únicamente al nivel del cuerpo, como cualquier otro tipo de pecado, como el robo, como el asesinato, como la fornicación, sino que es cuando se comete con conocimiento de causa un pecado, se le suma a ese pecado la transgresión a Dios porque se hace en rebeldía, conociendo que lo que estoy haciendo no es correcto. La Biblia menciona también algo que se llama el pecado desconocido. Hay cosas que hacemos que nos enseñaron en nuestra casa que a Dios no le agradan, pero nosotros no lo sabemos, sino hasta que empezamos a leer la Biblia y empezamos a entenderlo. Y hacíamos algunas cosas en desconocimiento que le eran desagradables a Dios. Pero cuando hacemos algo en contra de Dios que sabemos que le es desagradable, porque ya lo leímos, porque ya lo entendemos y sabemos que es pecado, a eso se le llama rebeldía. Después de reconocer la rebeldía, y este es mi otro punto para poder alejarme de ella, es reconocer que hay rebeldía, y una vez de reconocerla, es apartarse de ella y pedir perdón. Estas son las dos cosas que tenemos que hacer. Encontramos un ejemplo de esto en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 3 al 7, y después vamos a dar un salto un poco más adelante. Oigan la oración de Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Imagínense cómo empieza la oración. Es ahí donde aprendemos a orar. Empieza adorando a Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Ahí está él confesando todo el pecado. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Imagínense cómo va poniendo todo ahí. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Eso es la introducción de esta oración. Vemos cómo acá le ponemos la rebelión a Dios y le decimos: esto está pasando, lo estoy reconociendo y ahora lo que voy a hacer a continuación es apartarme de ella y pedir perdón. Versículo 17. Leímos la porción Daniel 9 del 3 al 7. Ahora salte en ese mismo capítulo, pero al versículo 17. Es un capítulo largo, usted lo puede leer, pero quiero que nos vayamos a la médula de esto. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Mira el versículo 29. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Lo que está haciendo acá entonces el profeta Daniel es pidiendo perdón en nombre del pueblo. ¿Qué decíamos entonces que tenemos que hacer? Primero,
¿Cómo puedo dejar la rebeldía para abrazar las bendiciones de Dios, para desbloquear las bendiciones, para abrir las bendiciones? Reconocer que es una realidad la rebeldía. Y segundo, después de reconocerlo, apartarse de la rebeldía y pedirle perdón a Dios y entonces alinear nuestros pensamientos a sus deseos. ¿Cómo hemos estado viviendo nosotros nuestros pecados en rebeldía, en obstinación? ¿Cómo hemos estado viviendo nuestra vida con respecto a Dios? Es una pregunta muy personal que tenemos que hacernos. ¿Habrá pecado de rebeldía y obstinación en nuestra vida, sí o no? ¿Por qué creemos que las bendiciones de Dios no llegan en todas las áreas en las que Dios las ha prometido? ¿Qué podemos hacer para no privarnos de las bendiciones de Dios? Para que todas las áreas de nuestra vida estén llenas de su presencia, es necesario buscarlo y hacer en oración, como lo hizo Daniel, una recapitulación en nuestra vida delante de Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, si usted quiere abrirle su corazón al Señor y poder de esa forma abrir esta oportunidad de recibir las bendiciones de Dios que están escritas, que son para usted y para todos los seres humanos de la tierra, que deciden seguirle, que deciden dejar la rebeldía y la obstinación y entregarse a Él, pues el Señor en el Nuevo Testamento dijo que esto puede ser cumplido a través de su Hijo Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario es lo necesario para que ustedes y yo podamos alcanzar estas bendiciones. Si usted quiere acompañarse de Dios, acepte a su Hijo Jesucristo Dios como Salvador. Y le puedo acompañar en una sencilla oración. Todo esto que hemos aprendido solo puede venir de Dios. El perdón de pecado, las bendiciones y todo, nadie más las puede prometer. Yo lo único que puedo hacer es, junto a usted, analizar las promesas de Dios y aceptarlas como promesas de Dios. Pero yo a usted no le puedo dar ninguna bendición de las que Dios está prometiendo. Lo único que puedo hacer es acompañarlo en hacer esta sencilla oración. Si lo quiere hacer, diga conmigo ahí en su lugar: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre y que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad. Ayúdame a caminar hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.